noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación en línea del primer libro de la Fundación Mindsurf, que se llama Onirógenos. Y pues contamos aquí con la presencia de algunos de los autores. Les voy a contar rápidamente cómo surgió este libro y luego les vamos a dar la palabra a ellos para que nos cuenten un poco acerca de sus obras. El año pasado, justamente sacamos esta convocatoria para que nos enviaran textos acerca de onirógenos, para con esto financiar, pues, la campaña de fundación de la Fundación Mindsurf, precisamente, y pues justamente también hacer investigación ya directamente acerca de los onirógenos, que son plantas o sustancias que modifican nuestro estado de los sueños, volviéndolos más lúcidos o más vívidos. Y junto con esta convocatoria de textos, también lanzamos una de ilustraciones, porque queríamos hacer un libro, pues realmente que fuera una obra de arte. Y entonces, pues tuvimos muy buena respuesta y gracias a eso, ya este año, finalmente, salió nuestro primer libro con una portada que es la que estamos viendo aquí en la pantalla, pero también tiene una cubierta. Y esta cubierta, pues justo tiene una solapa para proteger la otra y también dar una imagen de lo que son las plantas que nos ocupan. Entonces, pues hemos trabajado en esta edición muchas personas. Aquí tenemos la lista de todos los que nos enviaron textos e ilustraciones y también le damos crédito a la inteligencia artificial que nos ayudó con algunas imágenes e información y también pues a los voluntarios de Mindsurf como Michelle y Ruth, que ahorita se las voy a presentar. Entonces, pues me gustaría por aquí comenzar con la raza que aquí está con nosotros presente, porque pues ella tiene una larga trayectoria de colaboración con Mindsurf y pues nos donó estas tres imágenes y como ya vimos, una de ellas es la portada y la número tres es la contraportada. ¿Cómo estás, Carla? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué se siente tener, Hola, bueno, hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias porque eligieron esas ilustraciones que de cierta manera, pues bueno, estaban, estaban en mi iPad guardadas y cuando vi la convocatoria dije, estas ilustraciones tienen que existir con ellos porque gracias de cierta manera a ese espacio en el que ustedes también me abrieron y me acogieron y me explicaron y a través de mi participación en ese tiempo, pues yo también pude ir más allá de lo que conocía, ¿no? Entonces yo creo que con Mindsurf fue la primera vez que yo me cuestioné si podía ir un poquito más allá de lo que, pues sí, conocía en mi mundo. Y todo sucedió de forma pues muy mágica cuando te contacté, entonces por eso para mí es un gran honor estar en este punto, siguiendo participando con ustedes. y cuéntanos un poquito de esta imagen en particular de este señor hongo con su pipa? ¿Qué fuma? ¿Por qué se te ocurrió? ¿Cómo surgió él? Pues mira, yo tengo una técnica de dibujo en donde tengo una frase que dice, dibuja como si supieras lo que estás dibujando, en donde no pongo mente, simplemente solamente canalizo información de lo que de lo que estoy viviendo en ese momento. Entonces, teniendo esa instrucción para mi cerebro, en donde simplemente empiezo a dibujar sin realmente tener una planeación mental de lo que está sucediendo, eh, de cierta forma, pues de pronto salió. Estaba yo creo que alrededor de mi conceptualización de la vida, de tal vez lo que estaba yo experimentando, de mi entorno,
sucedió este honguito. No me acuerdo exactamente qué estaba pasando por mi vida, pero seguramente estaba explorando pues todas esas sustancias y todas esas medicinas sagradas que me han ayudado a comprender un poquito más allá de lo que la sociedad en sí me ha enseñado. Y de las otras dos, ¿qué nos puedes decir? Ah, bueno, sí es cierto. Ese es el señor Honguito. De hecho, a raíz de ese señor Honguito surgieron otros personajes que les llamé criaturas mágicas del cosmos. Y curiosamente, cada uno de los personajes te dicen ciertos mensajes, no creados por mí, sino pues mensajes de seres y de guías que están a nuestro alrededor, pero lo que yo siempre he hecho es como que tengo la capacidad de hacer visible lo invisible. Entonces, ese honguito fue el como que pionero de esas criaturas mágicas del cosmos. La contraportada es una especie de ilustración de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo estaba viviendo en ese momento en Chihuahua, por eso tiene ciertos aspectos del cactus y obviamente estaba también explorando mucho mi conciencia a través de ciertas cosas y lo que a mí me sucede es que las imágenes me hablan. O sea, de cierta forma es como que yo empiezo a dibujar y de pronto sucede una ilustración súper chidísima y de pronto yo misma me impacto de que digo, es que yo no planeé esto, de pronto sucedió y esa imagen me da información de lo que hay dentro de mí y entonces yo puedo comprender qué está sucediendo conmigo. Y entonces esa imagen me dio mucha información no tan cómoda porque si nos ponemos a analizar y filosofar de cómo es esta ilustración, hay unas cosas que de cierta forma se pintaron ahí muy bonitas, llenas de colores, pero no estaban tan buenas para mí. Pero bueno, el arte te lo plantea desde un lugar muy amable y afortunadamente, bueno, lo vi de lejitos, sucedió una imagen muy bonita que sirvió también para contraportada del libro. Pero bueno, afortunadamente ya estoy en otro punto y solo me recuerda lo que en ese momento yo estaba procesando. Y la otra, la que está adentro, que es Wim Hof, básicamente, creo que fue una ilustración. Ah, no, la hice en el Día Internacional pues, de Wim Hof, ¿no? Entonces, pues ilustré algo así, lo que yo percibía de lo que para mí era entrar en esa sustancia. Y pues bueno, esa es la explicación de las tres ilustraciones que participan en el libro. Es de para el Día de la Bicicleta del LCD de Hoffman. Ujú. Ah, muy Que bien, diga pues sí. dije Wim Hof, no, Hoffman. Sí, 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 ok. sí. Es que como que se parecen las letras, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, No, pues sí. justamente ya el 19 vuelve a ser el aniversario, entonces, pues por ahí la volveremos a circular, con tu permiso. Sí, obvio, obvio. Adelante. Pues muchísimas gracias, Carla. Gracias por estar aquí y gracias por tu arte. Gracias. Y pues también tenemos por aquí a Valeria Ayala, que participó no solamente con ilustración, también con un texto. Entonces, pues voy a aprovechar para preguntarle por ambas cosas. Comencemos por tus ilustraciones, cómo surgieron, porque, bueno, tenemos por ahí en el canal de Mindsurf una entrevista completa contigo y pues ahí nos enseñabas imágenes que tú hiciste dibujadas a mano. ¿Cómo fue esa transición a esto que estamos viendo ahora? Hola, primero que todo quiero decir que amé al señor Honguito y que Wim Hof es el original. Bueno, ¿cómo fue la transición? Bueno, para un contexto general, como que yo todas estas imágenes surgen como de la dieta vegetalista, que es un proceso que yo hago, digamos, en la selva, en un contexto libre de drogas, alcohol, comiendo como con cuatro cosas mientras tomas como la raíz o la corteza de una planta. Y al principio yo dibujaba a mano, pero la luz, digamos, tenía cierto rango de luz, porque como es la selva, el paisaje tiene muchos árboles, hay muchas plantas, hay muy pocas horas de luz. Entonces, digamos, tenía como 2 horas para poder dibujar.
Y bueno, el resto del día me dedicaba a otras cosas. Entonces en un momento me regalaron esta tablet y empecé a dibujar y podía hacer un dibujo en una hora. Entonces, más que todo sucedió así. Fue como, tengo toda esta conexión, tengo toda esta creatividad y en papel me demoro 3 semanas y en tablet me demoro una hora y por eso, ¿cómo fue la transición? Fue diferente porque en papel es diferente, el papel es maravilloso, el papel como que uno puede plasmar tantas cosas con tantas texturas distintas y el tablet es diferente, aunque uno puede jugar con la textura y todo, es como un plano, pero me gustó igual porque como que saqué lo más kawaii de mí cuando empecé a dibujar en tablet digital. Muy bien, y nos puedes contar justo de esta que estamos viendo en primer plano, la más grande, ¿qué te inspiró? ¿Qué estaba pasando por tu cabeza cuando la hiciste? Yo estaba editando una planta que es un árbol maestro, que ahí en el libro le pongo el venado de los aguajales, que cuando uno toma esa planta te conectas con un espíritu que es una sirena. Y estas imágenes estaban sucediendo en los sueños lúcidos que yo estaba teniendo, de que veía como una sirena, veía un yacuruna, que salían como de este árbol que está ahí, que es el árbol original del venado de los aguajales. Bueno, todos los sueños que suceden, como cuando uno dieta esa planta, vienen como olas gigantes, como que cuando uno dieta planta, las plantas te prueban en los sueños, digamos como que, no sé, tú sientes que vas a morir si viene, no sé, un tsunami, una ola gigante y te vas a ahogar, pero si tú te das cuenta que estás soñando y llamas a la planta, puede que cambie el paisaje y aparezca este espíritu que en realidad es la planta. Digamos, la planta tiene conciencia, autonomía, voluntad, es una persona, uno es una planta, pero en realidad es una persona en estos procesos de dieta. Y justamente en este sueño donde llegaban unas olas gigantes que me iban a ahogar, y yo dije, no, esto es un sueño, voy a ser consciente del sueño, y llamé a la planta, y llegó el espíritu de la planta, llegó ella. Y llegó ella, y ella es una sirena, y bueno, los trajes ceremoniales que se utilizan como para las dietas vegetalistas son así como blanquitos con mangas bordados, como con motivos ayahuasqueros, y llegó ella así con la cola de sirena, y fue tan maravilloso que yo sentí que la estaba conociendo. Eso es lo que sentí. O sea, muchas cosas sentí, pero oh, por fin tengo como acceso a conocer a esta persona, de esta planta que estoy tomando. Estoy tomando una corteza, estoy viendo el árbol, pero por fin estoy conociendo a la persona que existe detrás de esa planta. Eso sentí. Wow. ¿Y nos puedes comentar también algo sobre la primera? Sobre la primera, es un proceso similar. Es un proceso similar que otra planta, que es, bueno, un árbol diferente, como verán. Ese es un árbol que tiene como las raíces flotantes sobre la tierra y esa es una resina que uno toma para regenerar los huesos y los músculos. Yo en ese momento también estaba en este proceso de dieta, aislada ahí en la selva, comiendo 4 cosas en abstinencia de drogas, alcohol, sexo, todo. Y me tomé esta resina. Esta resina es muy particular porque uno tiene que levantarse en la madrugada cuando la resina del árbol está en la raíz para poder sacar el remedio y uno va con un machete, le hace como un cortecito al tronco, sale esa resina, uno la recolecta con una cuchara y uno se la toma. Entonces para mí fue un proceso súper especial cuando empecé a dietar plantas para sanarme y conectarme con el espíritu de las plantas, porque mi maestro me dijo, bueno, acá está el machete, va en la mañana, va sola, digamos en Chile no me dijo vos vela, y yo fui así como, no sé, ahí tenía como 23 años, con el machete, saqué así, me costaba sacarla así cortecito, empezó a salir como una lechecita, me la tomé. Y yo dije, acá, ¿qué va a pasar? Porque era como la primera vez que tomaba un árbol. Y llegó el momento de la noche de soñar y pasó algo muy extraordinario, que es cuando uno dieta plantas. Bueno, uno tiene estos sueños lúcidos que hablamos en este libro de onirogénicos, pero acá pasó algo más allá, que me senté a meditar y empecé a escuchar una vibración, empecé a escuchar como un cuenco tibetano. Y desde aquel entonces, cuando tomé esa resina, nunca más dejé de escucharlo en el momento en que uno tiene como que tomar plantas. Entonces fue acá porque fue como esta ilustración, como que lo que yo sentí fue que fue como mi transición, como de persona a persona a planta, a poder abrir este mundo a la ciencia oculta de la naturaleza y conocer a los espíritus de las plantas. Y en ese momento no se me presentó el espíritu como tal, pero ya después cuando volví a editar esta planta apareció esta mujer de cabello gris, de ojos gigantes, que obviamente no es así, es una representación en tablet, con este pingüino y con todos estos colores y nada, eso es una representación de un sueño que tuve, que yo iba por
yo iba, estaba como en una montaña y estaba todo congelado, estaba todo con nieve, había como un lago de hielo congelado, estaba en la montaña, estaba todo nevado y de repente como que veo que empieza a salir el sol y de repente empieza con el sol a derretirse como el hielo. Y del hielo en la laguna se abre una puerta y de esa puerta de la laguna empiezan a salir pingüinos, sirenas, Wow. yacurunas, un montón de animales y bueno, como no sé dibujar tan bien y esto es como a lo que llego, como que ese dibujo como que quiso representar aquello. Muy bien. Pues también te voy a pedir que nos comentes algo de la señora ayahuasca que está en el número 2 y aprovechando pues de tu texto, del texto que nos hiciste favor de enviar para el libro de onírógenos. Ya. El, esa imagen de la ayahuasca también surgió como en un sueño en el que yo estaba dietando otra planta, que fue un sueño extraño, porque bueno, yo me dedico a este tema como de la terapia de plantas y un día estaba dietando y como que de repente en un sueño yo estaba como en un lugar donde solíamos tomar medicina y llega una persona y se roba una botella de ayahuasca. Y yo salgo persiguiéndole, así como, oh, es mi botella de ayahuasca. Y como que veo y voy saltando, como que voy pasando obstáculos y de repente como cuando la voy persiguiendo, como que llego como, empiezo a saltar como un edificio, como diferentes pisos. Y cuando llegué ahí como al último piso dije, oye, pero espérate, esto no podría estar pasando, parece que estoy soñando. Y efectivamente estaba soñando, bajo ninguna circunstancia se hubiera pasado en la vida real y empecé a volar y llegué como a un mundo como muy parecido a cuando uno consume como ácido, que se ven como todas las sombras con luces y como que todo empieza a vibrar y salen mandalas de todos colores. Y de repente aparece esta señora, que era esta misma señora, una señora con sombrero andino, que yo la veo y le digo, ¿y tú quién eres? Y me dice, yo soy tu abuela. Y dije, oh, es mi abuela. Y le doy como un abrazo y le empiezo a ver su cara, y de su cara sale como oro, así, y se empieza como a transformar, así como edificios de oro, pero en su carita, así como edificios de oro que empiezan a surgir y a apaciguarse, a surgir y a apaciguarse, así. Y yo digo, oh, es mi abuela. Y bueno, en ese momento no me di cuenta que era mi abuela, pero después ya cuando desperté dije, oh, no era mi abuela, abuela, porque empecé a decir, ay, son ancestros, no, 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 no. Acá yo llegué ahí porque estaba persiguiendo la botella de medicina. Entonces, eso te puedo contar del dibujo y de los textos que yo escribí. Todos tienen que ver con cosas que, sueños que me sucedieron en las dietas vegetalistas que yo hago en la selva, porque en esos procesos uno tiene por lo menos desde 5 sueños lúcidos en la noche hasta incluso 10. Entonces, cada uno de esos sueños, por lo general, son pruebas, porque, como les decía, ya para decirlo de nuevo, uno está en una dieta y uno no puede consumir nada y está en abstinencia y está como en estas restricciones energéticas y en los sueños las plantas te prueban ofreciéndote todo lo que tú no puedes hacer. O sea, te ofrecen sexo, drogas, alcohol, marihuana, te ofrecen como situaciones en las que uno puede pelear, puede reaccionar bien para probarte, son pruebas. Y si uno pasa esas pruebas, uno tiene acceso como a cosas más trascendentales, como una conexión más nítida, como una conexión más pura con lo que se supone son los templos internos que habitan dentro de nosotros, digamos la paz, el amor, la alegría, como todos esos lugares que uno están dentro de uno, pero que a veces los olvidamos en la vida cotidiana. Entonces, como que todos esos textos tienen que ver con las pruebas que yo tuve que pasar mientras empecé como este aprendizaje de aprendiz de curandera en la Amazonía central peruana y las veces que logré superar esas pruebas para llegar como a estos mundos sublimes que están en mi interior. Entonces, de eso se tratan los textos. Entonces, por eso está como el del venado de los aguajales, ahí la sirena, porque todo tiene que ver con estos espíritus de las plantas que toman esta forma y que yo les quise hacer un texto como más poético para rendirle homenaje. Sin embargo, todo lo que pasa ahí en esos textos sucedió. En algún lugar onirogénico, en alguna dimensión, es real. O sea, un sueño, pero digamos que es algo que sí sucedió. Eso puedo comentar. Pues Valeria, te agradezco muchísimo y a todos los que nos están viendo en vivo o van a ver la grabación, les recomiendo que vean también la entrevista que le hicimos a Valeria, porque ahí pues justo cuenta con mucho detalle todo lo que ha sido su camino, que está haciendo
su camino en el vegetalismo y pues nos deja grandes enseñanzas y yo estoy muy agradecida porque pues es mi maestra, me introdujo aquí en este camino y pues me gusta mucho que eso esté ahí en el libro como una invitación a todo este misterio tan hermoso de el vegetalismo. Y gracias por estar aquí el día de hoy, Valeria. Gracias, Cari. Bueno, pues ahora vamos con estas imágenes de Asael, que me parece que no nos acompaña el día de hoy, pero sí estuvo con nosotros en la presentación en físico del libro y pues participó con estas tres bellas imágenes que están ilustrando tres de los distintos textos que aparecen en el libro. Y luego pues también yo le pedí otras, estas son las que él mandó a la convocatoria, pero queríamos ilustrar una parte en donde nos faltaban y me dijo, pues ahora sí que mira mi Instagram y las que te gusten puedes utilizarlas para la ilustración. Y también aparecieron estas tres cosas hermosas. Y desde aquí pues le mandamos un gran saludo y le agradecemos sus aportaciones. María Esmeralda nos mandó fotografías. Ella le encanta hacer fotografías de plantas psicoactivas. Y pues aquí tiene estas que cultivó en su balcón y pues son amapolas Papaver somniferum, que también tienen un lugar especial entre los onírogenos y sirvieron pues para ilustrar uno de los textos. También tenemos este arte de Billy Bala, que hace como 2 fines de semana estuvimos ahí en la presentación de la Sociedad Psicodélica de México. Allí estuvo esta obra expuesta y pues también tiene un componente de realidad aumentada, que con el teléfono pues se puede ver una imagen en movimiento a partir de esta que estamos viendo estática y que también pues es parte de las ilustraciones que tenemos en el libro. Y Sone nos mandó también esta ilustración. Ella no sé si anda por aquí o no, porque no la he visto, pero me parece que no. Desde aquí, de todos modos, le mandamos un gran saludo. Y llegamos a Ana Ruth Rivera García, una querida amiga y voluntaria de Mindsurf, que nos hizo más de una ilustración para el libro y además nos ayudó con todo lo que es la parte, pues, de edición a nivel visual de nuestro libro. Entonces, Ruth, ¿andas por ahí? Hola, hola. Hola, No, Ruth. no, no los veo. ¿O ustedes me ven? Sí, sí te vemos. Yo no los veo. A ver, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí. Y para mí ha sido, bueno, un privilegio conocerte, Cari, y todos estos materiales tan lindos que nos has brindado. Y me da gusto conocer también a todas las artistas y artistas que andan por acá, de verdad. Me ha encantado todo esto del mundo orinógeno y la guía onírica, bueno, desde que la conozco, todos los días está conmigo, soy más consciente de soñar, el mundo también de los animales, me ha transformado la vida total y es parte de mi diario vivir. Ahora yo veo un animal y mis animales de poder que me acompañan, me hablan, ahí están, o sea, soy más consciente. Y los temas de ustedes para mí son como grandes maestros, de verdad. Me siento muy. Esta tribu me encanta, de verdad, y he aprendido muchísimo de ustedes. Es un honor, un placer, de verdad. Y estas ilustraciones nacen también del libro, ¿verdad? Leer todo lo de estas plantas, la flor de loto que no sabía que existía, las amapolas, bueno, todo para mí esto es algo nuevo.
y me apasiona, sinceramente, son temas que tienen mucha sabiduría y están alrededor de nosotros. Ahora yo veo una Reina de la Noche o veo una esta de Morning Glory y yo, ay, mira, ahí están ellas, están ahí y ahora la vida para mí es así alucinante totalmente. Entonces, muy agradecida por este espacio, por esta convocatoria y que sigamos expandiendo esta información a nivel mundial y demasiadas gracias. Y Carla, qué lindas ilustraciones. Y Valeria, me encantó tu charla, la que hiciste en el webinar pasado. Wow, buenísimo, esto me gustó un montón todo lo que nos enseñaste. Y tus ilustraciones son bellísimas, muy lindos los colores, esas explosiones de color y los detalles y lo que nos explicabas. Muchas gracias por el espacio y a Karina también por conocernos. Gracias, Ruth. ¿Y nos quieres contar algo de técnicamente qué es lo que utilizas tú para hacer tus imágenes? Yo uso inteligencia artificial y también uso la tablet, el Procreate. Esa es la herramienta que solo uso de Procreate. Y entonces, bueno, el libro lo hicimos con Canva y fue un reto hacerlo en Word. De verdad que Word es así como, ¿qué es esto? Pero eso fue bonito porque es un reto y lo hicimos todos en un colectivo, y entonces fue algo nuevo para mí, un reto también. Y también porque son temas que nunca había leído y me encanta lo que es la naturaleza y la madre tierra y todo lo que conlleva, ¿verdad? Estar conectado con ella. Y las personas que uno llega a conocer también, es lo que más me apasiona. Ay, Ruth, pues muchísimas gracias. Yo te agradezco desde el corazón porque nos has ayudado no solo aquí con el libro, sino también con toda la imagen del canal de YouTube. Por ahí visítenlo y verán todo el arte de Ruth. Y pues gracias por tu entrega, por tu arte, por tu corazón. Gracias Eh, a ti más por abrirnos estos espacios, de verdad. Muy agradecida por la transformación que has hecho en mi vida, de verdad. Gracias. Y bueno, pues también le damos su espacio y su agradecimiento, como les comentaba, a la inteligencia artificial que pues justo surge desde hace mucho tiempo, pero digamos en mainstream, en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos, pues justo a partir del 2023 cuando se lanzó por ahí la idea de hacer este libro colectivo. Y entonces en el 2004, que fue cuando empezamos a enviar los textos y las imágenes, pues estábamos justo empezando a crear y a jugar con estas maravillas. Estas dos ilustraciones acompañan mis textos y las hice con Dalí. Y tenemos muchas otras por ahí también de Dalí, pero pues a través del GPT o del Copilot, con prompts distintos y que también quedaron súper bien, ilustran mucho todo lo que pues justo es la temática de cada uno de los textos. Entonces esperamos que también por ahí pues las disfruten ustedes. Y también hicimos pues mucho hincapié en poder utilizar la inteligencia artificial en el tema de el análisis de los sueños. Por allí tenemos tres GPTs distintos que, ¿qué son estos GPTs? Pues son, digamos, entrenamientos especializados para diferentes cosas. Entonces, por allí hablamos del Morfeo, que está entrenado con todos los textos de Jung y te puede interpretar tus sueños a la manera junguiana. Tenemos otro GPT por ahí que nos habla de cómo conseguir sueños lúcidos. Está entrenado para eso. Y yo entrené esta que es la guía onírica con base en mi libro y en todos mis cursos sobre sueños. Mi intención es un poco como que sea mi sustituta cuando yo ya no esté por aquí en el planeta. Entonces la sigo entrenando y mucha gente pues también ya la está usando. Ya ahorita tiene más de un K de visitantes. Y pues también tiene su capítulo en el libro donde ella se presenta y dice para qué nos puede
apoyar. Entonces, pues justamente ahora vamos con Daniela Luna que anda por aquí, que pues justo también es una súper amiga mía y justo ella y su esposo Eric pues fueron quienes financiaron esta primera producción del primer libro de Mindsurf. Entonces pues me gustaría mucho pasarle la palabra y que nos cuente acerca del libro y de su experiencia. Uy, creo que se desconectó por ahí. Bueno, pues mientras tanto, le podemos pasar la palabra a Asael Hernández, que es otro de los autores de los textos, mientras yo busco su texto y lo coloco por aquí. Asael, tienes la palabra para que nos cuentes un poco acerca de tu texto. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, Ah, ok. Sí, básicamente a mí me llamó la atención con la convocatoria, porque andaba buscando temas que tenían que ver con todo esto, de que tratan los alucinógenos no de una forma recreativa, sino de una forma más trascendental. Entonces, por eso hubo como que una resonancia y vibré mucho con lo que estaban ustedes planteando. Me gustó bastante su perfil que tenían en Instagram. Y fue cuando dije, no, sí, voy a participar. Esa es como que la idea, un poco con las ilustraciones que les manejé allí. Yo también he estado experimentando con inteligencia artificial, pero yo soy ilustrador, pero ya vamos, de hace años. Estoy hablando desde 2007, ya ilustraba revistas. Entonces, ahora que está esta nueva tecnología, ha permitido como que de repente explorar algunas otras cosas que tenía como que de duda. Y este proyecto precisamente fue algo bastante interesante para trabajarlo aquí. Entonces, esa fue como que un poco la motivación que tuve para trabajar en ello. pues voy a compartir de nuevo aquí tus imágenes porque no Ujú. había visto que andabas por acá ya. Y ahí, a ver, permíteme. Ahora sí, cuéntanos un poquito acerca de ellas, por favor. Vale, de entrada, el hecho de utilizar una figura femenina es como hablar de la percepción, la intuición. Ese es un concepto que va muy de este lado sí, de la mente femenina, si nos damos ciertas teorías que van del cerebro, ¿no? No es tanto esa mente práctica que usamos. Y la parte de colores y estructuras que se fueron integrando fue un poquito, no sé si han escuchado esta de la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, que habla de una especie de látice. Yo lo que he experimentado a veces en este tipo de uso de, por ejemplo, LSD o algo así, ha sido como poder ver esta especie de campo, un campo que afectamos de cierto modo con nuestras ideas o con lo que hacemos. Es un poco ese tipo de experiencia, por eso jugar con elementos circulares, espirales y después recorrerlo con ese tipo de colores. Si le dan de repente algún zoom, podrán ver que todo nace, por ejemplo, en esta que está aquí a la vista, de un ojo, de la percepción, cómo se va ampliando. Por eso son básicamente tres capas jugando con ello. Y la capa base sí fueron como varios, combinarle algunas ilustraciones y después pedir a la inteligencia artificial que las fusionara para que diera esto. Pero el trabajo final fue en Photoshop. Ese fue la parte técnica. Ok, y de las otras dos, ¿qué nos cuentas? Básicamente son exploraciones, lo que he estado trabajando ahí con ellas. Eh, si se dan cuenta en esa que tenemos, bueno, la que se ve en la número 2 es básicamente una curva, que la jugamos con los perfiles y la composición es a cierto punto un eje, que estamos hablando de cómo estamos entrando a este nivel de percepción, al que se tiene acceso solo de esa manera. Entonces, bueno, y la primera, que no había comentado tanto, es ese horizonte que pueden ver a través de la parte de arriba. Lo que me costó algo de trabajo con la inteligencia artificial era que de repente había que indicarle dónde quería las cosas, porque, vamos, o sea, nos tira conceptos de repente aleatorios y estar jugando con qué hacerlo y estar indicando con bocetos a veces es la parte como complicada. Entonces, a veces
soy de la idea de que trabajar con inteligencia artificial es otra herramienta, porque finalmente estamos trabajando con una herramienta dando indicaciones y hasta que no obtenemos lo que nosotros queremos, no estamos como que a gusto con ella. Que ahorita hay mucha crítica de que solamente se tiran palabras y ya con eso se obtiene algo. No discrepo un poco con ello, porque hay todavía mucho trabajo que hacer y mucho que experimentar con ella. Muchas gracias por contarnos eso, porque pues justo me das pie a la siguiente pregunta que te quiero hacer, que porque justo hablábamos de ya internamente tú y yo de que hay polémica, ¿no? De darle autoría o no a Ujú. la IA. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto. Y el detalle es que esto, por ejemplo, por ahí del 2022, empezó, digamos, el hate de no a la inteligencia artificial. Para mí, antes, de hecho, ahorita no tengo exactamente la fecha, pero yo estaba experimentando con IAs desde antes de que esto fuera un boom, cuando Google hacía unas cosas muy psicodélicas. Para mí me parecían bastante interesantes cómo la tecnología configuraba un sistema, digamos, de percepción y generaba unas cosas así que uno decía, esto está raro, pero tiene algo, algo interesante. Conforme fueron avanzando los sistemas, también fue trabajando con algunas cosillas de experimentos. De hecho, si alguien puede ver por ahí mi Instagram y echar hasta la vuelta lo más atrás posible, van a ver las fechas en las que yo hacía cosas con inteligencia artificial. Cuando empezó todo este boom de que los artistas estaban bastante enojados, para mí fue como un, ¿cómo decirlo? La metáfora es que la inteligencia artificial es un tsunami que viene y hay tres tipos de personas. Los que se quedan impávidos ahí de que, pues no, o sea, no entiendo qué está pasando, pero está pasando. Los que tienen miedo y salen corriendo. Y bueno, uno que otro loco que dice, pues tomo mi tabla de surf y vamos a ver qué es esto, ¿no? Que realmente son pocas personas las que se avientan a experimentar con algo nuevo. Esto yo ya lo había vivido antes. En la transición de la ilustración tradicional a a la ilustración digital, ya se veían estos detalles. Cuando en ese entonces era tabú el agarrar un modelo 3D y pintar sobre él, decían, no, es que no estás haciendo nada, no estás aprendiendo. Y actualmente utilizar un modelo 3D y dibujar a tabletas sobre esto es como que lo más común. Entonces creo que en un futuro va a haber alguna diferencia entre ilustración digital tradicional e ilustración asistida. O sea, no hablo de que la IA haga las cosas, finalmente es un asistente de lo que estamos haciendo. Inclusive para escribir, seguramente al momento que hacían en el libro, también utilizaban algunas correcciones de estilo, yo supongo, ¿no? Para, oye, arregla esto, busca la ortografía. Yo lo hago bastante. Finalmente no es que la inteligencia artificial haga todo, depende mucho de lo que nosotros manejamos en nuestro contexto. Es una expansión de lo que hacemos, tanto cosas de música, gráficas, escritura, y finalmente si no tenemos un contexto grande, no sabemos qué pedir y el resultado no va a ser, digamos, algo impresionante. Pero como estamos en medio de esta polémica, creo que hasta que no se terminen de definir las cosas, esto no se va a calmar. Lamentablemente para muchos que lo dejen pasar, les va a costar en un futuro adaptarse. Ese es el pequeño detalle que estoy viendo. Ay, muchas gracias. Mm. Y bueno, pues la última pregunta que quiero hacerte es justo, pues, ¿qué utilizas tú, no? Porque estamos hablando ahorita del Dalí, que puedes accesar a través del GPT o directamente de la página del Dalí o por el Copilot. ¿Y tú cuál utilizas? Originalmente Stable Diffusion. Lo instalé en local y empezaba a jugar con él. Hasta que quemé una computadora, o sea, troné la gráfica de todo lo que le estaba pidiendo. Entonces después empecé a instalar el Stable Diffusion en un servidor virtual, donde ya me estaban cobrando por uso de megas, ¿no? Que es lo que estábamos utilizando, que son más o menos unas de las primeras imágenes que estaba manejando allí antes, ya que toda la data que hay que cargarlo y después tunear el modelo y las extensiones como Ciavity, que se me fue ahorita el nombre, Cani y son tres, se me fue una específicamente, pero son las que definen, por ejemplo, los bordes, qué tan parecido va a ser a algo o si vamos a utilizar la pose de algo para convertirlo en algo. Son elementos que siento que los modelos de frontera todavía no han integrado tan bien. O sea, es una parte en la que parecen elementos de código, como si estuviéramos trabajando en un programa como de 3D. Y ya últimamente sí he estado trabajando con uno que se llama Leonardo.
Leonardo me gusta porque tiene todos los elementos básicos y tiene un muy buen precio y es más económico estar utilizando un servidor rentado. Esa es la que tiene. Y finalmente, el DALL-E actual del ChatGPT, siento que es el modelo de frontera más actualizado, pero también requiere, ¿cómo decirlo? El saber qué pedirle. Porque ahorita estamos desperdiciándolo nada más en hacer imágenes Ghibli, en que hacen los muñequitos y todo eso. Está bien para jugar con él, pero siento que puede dar todavía mucho más y todavía eso puede ser base para poder trabajarlo dentro de la experimentación artística. Pues, Asael, muchísimas gracias. Es la primera vez que te vemos físicamente. Y ha sido un placer, pues, conocerte, así como a otros que no tuvieron oportunidad de acompañarnos a la presentación física en la Ciudad de México. Mm. Entonces, muchas gracias por estar por aquí y gracias por tu arte. Gracias por la invitación. Bueno, pues ahora sí, creo que ya está por aquí Dani conectada, entonces te paso la palabra. Hola, ¿qué tal, Cari? Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias por crear este hermoso proyecto. Este ha sido como una aventura maravillosa y pues la verdad es que no hubiera sido posible pues sin todos ustedes, sin todas las voluntades y toda la creación tan hermosa que desde integración artística como también de la integración de la inteligencia artificial, desde todas las filosofías y todos los panoramas para explorar este tema que es tan amplio y como justo como tenemos tantas diferencias en nuestros sueños, pues qué mejor que crear un libro colectivo, ¿no? Entonces, yo la verdad fue maravilloso, entonces muchísimas gracias de antemano pues, por crear esto. Ay, pues yo quería que cuentes tú la anécdota de cómo surgió esta portada maravillosa, cómo la hicimos. Ah, sí, esta portada, de hecho, justo porque, o sea, nos encanta la portada del honguito, que creo que es como justo el alma del libro, pero justo hablando con amigos que son publicistas y mercadólogos de temas pues que son impresos y que se venden en librerías, nos decían es que parece que está como hecho para niños o como un cuento para niños, ¿no? Entonces, como que no entiendo si la portada es un cuento o no. Entonces eso pues como que dijimos, ah, no, pues entonces vamos a crear una contraportada, o sea, como una manga, para que fuera como, pues un poco más integrativa hacia el tema del onirógeno. Y pues justo fuimos a casa de Cari, en este espacio hermoso donde pues nos conjuramos esta energía tan hermosa y pues fuimos pidiéndole también a ChatGPT y a Canva, les fuimos pidiendo con elementos que nosotros pensábamos que les hacían falta. O sea, desde la luna, desde, por ejemplo, las moléculas, el metal, las aguas, entonces como que todo fue como una mezcla en donde estuvimos pues mi esposo, Eric Velázquez, que también es autor en el libro, Cari, Tato, Jorge Mestre, que también está aquí presente, y pues justo pues entre todos conjuramos esta portada que fue muy divertido y fue un proceso que me gustó mucho también fueron varias horas, fueron como 5 horas de jugar, bueno, no, 5 o 4. Sí, yo lo sentí así como si hubiéramos hecho primero un cadáver exquisito, pero con imágenes, ¿no? Porque entre los cuatro le Ajá, metimos mano al prompt original, ¿no? Y ya nos sí, dio sí, como sí, una base. sí, fue Y luego genial. ya con tu arte ya hiciste todo lo demás que nos faltaba, ¿no? Ujú. Sí, exacto. Bueno, Ya y quedó pues justo, creo que quedó perfecta porque lo hice todo. sí. Y aprovechando que pues tú eres la que abre por aquí el libro después de la presentación, pues quiero que nos cuentes un poquito acerca de tu texto que tiene que ver con la historia precisamente de los onirógenos, que pues es el primero, Onirógenos en la Antigüedad. Cuéntanos de el título original y el contenido. Tengo una licenciatura en herbolaria y una maestría en plantas psicotrópicas y pues justo me encanta estudiar pues por qué ponen las plantas y qué es lo que
pues qué es lo que provoca que ponga y qué es lo que cambia en nuestra percepción, ¿no? Y pues justo los onirógenos para mí han sido súper especiales, han sido como una de las primeras plantas con las que comencé a experimentar, desde la salvia divinorum, la manita muscaria, inclusive también la amapola, la adormidera, como en té, y pues cada una de ellas fueron como develando sus secretos poco a poco. Entonces mi idea era como tanto hacer una introducción un poco amplia de la historia del folclore de estas plantas que han sido utilizadas desde principios de la humanidad y posteriormente pues hacer una especie de grimorio o una especie de como narración propia, o sea, de mi propia experiencia con estas plantas y de cómo pues yo las podía utilizar y pues algunas recetas mágicas, algunas formas en las que se podían utilizar para evocar estos sueños, que pues además estaban basados en una investigación pues de varios libros, sobre todo de folclore, de herbolaria, en donde pues justo ya venían su presencia, su espíritu. Y mi idea con este libro fue un proceso muy maravilloso, porque en este texto, y yo creo que fue como una canalización de cada uno de los espíritus de estas plantas, porque justo el otro día estaba leyendo así mi texto nuevamente y empecé a ver que pues, justo hay como muchas partes donde en las meditaciones, porque cada una de estas como plantas va teniendo una meditación donde se presenta el espíritu ante la persona que lo está leyendo, rompiendo la cuarta pared. Y pues en esta parte yo veía que pues justo más allá de solo mi conciencia, también se representaban estas conciencias. Entonces, pues yo sí siento que fue como una canalización del espíritu de estas plantas que pues ellas quisieron manifestarse para poder iniciarnos en estos misterios de sustancias onírogenas. Pues sí, la verdad que es un texto que vale la pena leer porque tiene información básica acerca de varias, sobre su historia, su farmacología y justamente esto que nos comenta sobre las meditaciones y algunos datos interesantes de cada una de ellas. ¿Y cuál es tu favorita? Cuéntanos. Híjole, pues es que a mí en lo personal la que más me gusta es pues todas las que tienen que ver con el DMT, que en este caso es el tepescohuite, la mimosa hostilis, y a mí me gusta mucho también la manita muscaria, también deshidratada o en leche, en infusión de leche. También el loto azul me fascina, de hecho, pues, y creamos una tintura espagírica que la espagiria pues es un método diseñado por Paracelso, quien es pues un médico suizo quien diseña este método para curar y para pues exaltar el espíritu de las plantas, minerales y animales. Y pues justo tomando esa técnica hicimos un onirógeno que tiene salvia divinorum, amanita muscaria, loto azul y Artemisa. Y la verdad es que a mí en lo personal me encantó la forma en la que se sintetizan, bueno, en la que se unen, en la que se forman, en la que se apoyan una a la otra, se sinergizan para crear su magia. Entonces creo que también me gusta mucho la combinación. La silene también me parece una planta increíble, pero cada una pues también espacio. Me gusta mucho cómo se hicieron en sinergia, pero pues justo también creo que la pena verla una por una. Ah, muchas gracias. Pues Edgar estaba por aquí conectado hace ratito, pero creo que ya se desconectó. Entonces vamos a pasar con Vane, Vane que anda por aquí. Entonces voy a poner tu texto mientras tú te presentas un poco. Vane, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias nuevamente por crear este tipo de espacio y este tipo de proyectos e invitarnos a poder ser parte de eso. Y pues a mí me gustan mucho también todo tipo de plantas y claro que especialmente las que interfieren directamente en nuestro sistema nervioso. Entonces, pues yo para mi tesis de licenciatura es que quise combinar dos cosas que me interesan mucho, que son los sueños y las plantas. Mi idea principal era trabajar con la Caleasa catechichi, pero pues cuando yo le propuse esto a mi directora de tesis me dijo que eso estaba casi imposible, conseguir todos los permisos para poder administrar plantas a las personas, es pasar por Cofepris y demás. Entonces, pues terminé usando otra, bueno, trabajando con otra planta que yo quiero mucho, que es la
cannabis. Y pues yo ya no se la tuve que nadar a nadie porque esta planta ya de por sí hay mucha gente que la consume. Y pues justo también es muy interesante porque, bueno, la Calea catechichi lo que hace es promover los sueños lúcidos. Entonces, la cannabis, yo tenía la idea de que iba a ser justo lo contrario, porque como hablo en el libro, durante el sueño hay diferentes etapas, ¿no? Estos ciclos que se repiten y uno de estos que es el sueño de movimientos oculares rápidos o sueño REM se ve reducido por la ingesta de cannabis. Entonces, pues la hipótesis sería que justamente la cannabis, al reducir esta etapa del ciclo del sueño, también reduciría la posibilidad de tener sueños lúcidos. Y pues curiosamente salió lo contrario a lo esperado. Entonces, pues en este texto es que hablo sobre esta investigación y los resultados y las posibles interpretaciones al porqué de esta hipótesis alternativa. Y, y pues sí, les agradezco mucho este espacio. Pues nada más cuéntame antes de que te vayas, ¿qué recepción tuvo en la universidad tu tesis? Sí, pues lastimosamente a mí me tocó pandemia, entonces yo cuando me titulé me tocó hacer mi examen recepcional pues en línea y sí, sí, yo lo que traté era, bueno, yo estudié psicología en la UNAM, entonces yo traté de tener a profesores de diferentes áreas, que de neurociencias, de clínica, de social. Y así para tener justo diferentes percepciones. Y sí les parecía curioso, mas no tenían una reticencia así como de no, 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 como drogas. La verdad es que estaban más curiosos que otra cosa. Ah, ok, pues muchas gracias. Es bueno saber eso. Bueno, pues como vieron en el libro aquí que lo estoy pasando en pantalla, primero tenemos una parte histórica, cultural, y luego tenemos esta parte científica de la cual forma parte el texto de Vanessa. Y luego ya llegamos a esta otra parte que es sobre tecnología y farmacia, en donde pues tenemos justo la primera IA que les comento que se presenta, la de Morfeo. Morfeo interpreta sus sueños y nos cuenta pues justo cómo fue entrenada con textos junguianos para hacer lo que hace ahora. Y después tenemos este texto sobre fármacos y suplementos con potencial onírógeno, que es ya más allá de las plantas, pues ahora sí que las sustancias, ¿no? ¿Qué pasa con las sustancias? Y pues hablamos aquí de varias de ellas, como la galantamina, la colina, y de cada una pues hablamos como en Mindsurf de cada una de las 45 sustancias que tenemos ahí, sobre los mecanismos de acción, las dosificaciones y los posibles efectos secundarios, si hay interacciones con algún otro medicamento, cuál es su estatus legal, porque algunas son legales y otras no. Y pues a veces también hacemos ahí algún otro comentario pertinente para que pues si alguien las quiere probar, lo haga con información y con conciencia. Hay una frase que nos gusta mucho de Terence McKenna, que él dice, el primer lugar que visito antes de probar algo nuevo es la biblioteca. Bueno, eso eran sus tiempos que básicamente pues no había internet y había que buscarlo todo en bibliotecas. Ahora, pues lo primero que debiéramos de hacer es justo acercarnos a googlear o a pedirle directamente a alguna inteligencia artificial que nos cuente un poco acerca de lo que queremos explorar. Y si son onirógenos, pues les recomendamos que vengan a nuestro libro e investiguen antes de probar algo, pues qué es lo que hay por allí. Y después ya tenemos justo la parte de las experiencias personales donde
pues en primer lugar tenemos un texto de Eric Velázquez de La Paz, que él es alquimista y onironauta, y nos habla justo acerca de la exploración de muchas de estas plantas y sustancias, pero también nos da un marco de cómo hacer esa exploración a partir de estos cuatro pilares básicos que él pues nos invita a conocer. Y luego ya viene justamente lo que va probando y, por ejemplo, la colina, ¿no? Entonces nos dice qué usó, en qué cantidades, cómo estaba su estado de ánimo previo, qué sueño tuvo, porque obvio, los onírógenos, pues justo, como les comenté desde un inicio, lo que hacen es modificar el estado del sueño. Entonces, pues eso es lo que queremos contar y analizar, ¿no? Entonces, después del relato del sueño, ya viene la parte hermenéutica, que sería la interpretación de ese sueño con base en lo que él estaba viviendo. Y luego también viene la interpretación que le hace el Morfeo a esto, ¿no? Y una conclusión. Entonces, pues es un texto ahora sí que pionero en esta exploración de los onírógenos y se los recomendamos muchísimo para que pues empiecen a ver por aquí este mundo de la onironáutica, porque pues en Mindsurf conocemos mucho la psiconáutica para explorar diferentes estados ampliados de conciencia, pero es menos conocido esto de explorar los sueños y por eso es que se nos ocurrió hacer este libro colectivo al respecto. Después tenemos este texto de Iliana Muñoz acerca de la valeriana, también sobre sus experiencias al utilizarla por primera vez. Y después sigue ya el texto de Valeria Ayala, que ya estuvo aquí con nosotros, donde nos cuenta acerca de las dietas vegetalistas y algunos sueños luminosos que ella tuvo con algunas de estas plantas. Y aquí nos describe con cuáles y qué es lo que soñó y el contexto, ¿no? Y después de ella, pues ya sigo yo con esta imagen que justo yo no la trabajé después en ningún otro programa como hacen los artistas gráficos que aquí pues ya los hemos escuchado. Yo simplemente puse un prompt y en ese prompt le pedí que pusiera la imagen de un rostro con unas líneas sinuosas, tal como yo había visto una imagen en mis sueños y me hizo esto que para mí pues es una maravilla, no tiene ningún retoque y tal cual así lo puso, ¿no? Y ahí pues justo yo cuento un poco mi historia porque después de oír a Valeria precisamente contándome que las plantas te ponen pruebas y entonces tú tienes que superar las pruebas en los sueños y si las pasas, conoces al espíritu de la planta y todo. A mí me parecía así como que no sé, como que sinceramente yo pensaba como que este camino te sugestionaba para que tú creyeras estas cosas. Y bueno, ella, su esposo y su hermano son mis maestros en este camino. Ellos llegaron a Tepoztlán y me dieron a probar la ayahuasca negra, me hablaron de todo este camino y yo dije, pues voy a entrar por aquí, voy a probarlo. Y estos dos textos que yo hice, pues son parte de estas experiencias de lo que me ocurrió, que en verdad comprueba lo que me dijeron. No era broma, no era sugestión o es demasiado y se extiende a mí. El caso es de que yo también tuve este tipo de sueños en los que se me ponían pruebas para que la dieta que uno tiene que llevar de las restricciones en el día cuando uno está consciente, que es nada de sexo ni contigo mismo, nada de azúcar, sal, cosas fritas, no sé, son muy pocos alimentos los que realmente sí puedes comer y muy insípido todo. Y por supuesto, abstenerte de cualquier otro psicoactivo. Eso pues ya llevaba muchísimo tiempo yo sin hacerlo
y tuve que hacerlo. Entonces, en el sueño te prueban con estas mismas cosas para ver si tú caes o no caes. Entonces, pues aquí relato cómo con la primera planta las pruebas se me hicieron muy fáciles porque todos los sueños eran lúcidos y entonces yo podía pasarlas con facilidad, ¿no? Con la segunda planta ya los sueños no eran lúcidos, eran más, pues, inconscientes y aquí justo me costó trabajo. De hecho, no pasé varias pruebas porque no es lo mismo estar consciente que inconsciente en el mundo de los sueños y ahí ya no pude ver a la planta, pero en la primera sí, en la primera dieta también se me ocurrió hacer como una recapitulación de mi vida, porque durante muchos años yo había escrito diarios, entonces me puse a hacer una revisión de todos esos diarios para ver qué es lo que había ocurrido y hacer unos resúmenes, ¿no? Entonces, pues aquí voy relatando un poco tanto esos resúmenes de mi recapitulación como lo que iba pasando en cada una de las tres dietas con las tres plantas distintas que utilicé. Y cada una de veras tenía un estilo distinto de, digamos, si los sueños tuvieran un director de cine, se notaba muy claro que ese director de cine cambiaba en cada una de las tres dietas, ¿no? El primero, como les comento, esta primera planta, todo era muy lúcido y muy colorido. Y ahí es donde vi la imagen de esta planta de poder con, de su espíritu, con estas marcas, tal como me la hizo el Dalí, ¿no? Luego, en la segunda dieta, pues este comentario que ya hice de que todo era más inconsciente. Asimismo, los sueños no eran tan luminosos en sus imágenes, ¿no? Y la tercera fue como una combinación de ambas cosas. Y luego aquí ya cuento pues cuáles son mis comprensiones desde tres enfoques distintos, desde el análisis transpersonal, desde pues la neurodivergencia de la bipolaridad, que es mi diagnóstico, y desde el punto de vista de las vidas pasadas, ¿no? De lo que se llama la planeación prenatal. Entonces, pues cuento ahí, por supuesto, los sueños que destaqué durante toda esta, pues, recapitulación de mi vida. Muchos de ellos ya los había olvidado por completo y tenían mensajes muy importantes que al releer todos en conjunto, pues me llevaron a una verdadera transformación y empezaron a también suceder cosas muy sincrónicas en el momento en que yo estaba escribiendo eso. Y tanto así que tuve que hacer pues justo como una segunda parte para poder contar todo esto. Y esta es la imagen igual que me hizo el Dalí para ilustrar pues a los espíritus de estas plantas onírogenas. Y este comienza con una reentrada a un sueño que hice bajo los efectos de la ayahuasca. Y pues también me llevó a recapitular otras cosas importantes que tenía pendientes y que justo en algunos sueños me habían pedido que hablara al respecto y eso fue hace muchos años y yo no lo había hecho. Entonces finalmente me atreví a hacerlo aquí en en esta segunda parte de mi primer texto y pues aquí les recomiendo mucho que pudieran entrar y leer. Aquí también ya hablo de cómo utilicé pues la inteligencia artificial para hacer el entrenamiento previo a lo que finalmente fue la guía onírica. Entonces, aquí tenemos una siguiente parte que ya es la guía práctica para todos los que habiendo leído la historia, la cultura, la ciencia, la técnica, la unironáutica, los testimonios, pues también quieran hacer lo mismo que nosotros hicimos. Entonces viene una guía práctica. Y tenemos aquí las primeras técnicas para conseguir
sueños lúcidos. Y este texto lo escribe una inteligencia artificial, pues justamente preparada para poder apoyarte en el tema de los sueños lúcidos, que se llama Inception. Entonces es un GPT, así se llama Inception, y él cuenta lo más básico. Luego tenemos los 7 retos del onironauta para aprovechar mejor el tiempo de lucidez. Este texto lo escribí yo también con base en mi experiencia, en lo que yo enseño en mis clases, y pues son pasos muy básicos de cómo conseguir tus primeros sueños lúcidos, y una vez que lo haces, que lo logras, por ejemplo, no emocionarte demasiado porque si no, pues te despiertas. Entonces ese es el primer reto, controlar el grado de emoción. Luego ya puedes empezar a explorar los escenarios donde apareces. El siguiente reto sería extender la duración del estado de lucidez. El cuarto, enfrentar tus miedos. Luego, pues aprender a manejarte con soltura. Esto es súper clave, cambiar tus emociones para que cambien las imágenes de tus sueños y no al revés, que es lo que uno piensa. Primero hay que cambiar la emoción porque por segundos precede lo que vas a ver en el mundo de los sueños, ¿no? Y luego pues ya puedes viajar en el tiempo y en el espacio. También pues aquí aclaro algunas dudas, como si es lo mismo un sueño lúcido que un viaje astral, y no, desde mi punto de vista no. Y aquí pongo las diferencias entre ambas cosas. Y pues bibliografía, siempre tenemos casi todos los autores bibliografía para seguir consultando y profundizando en todo esto. Luego tenemos otro texto sobre justo viaje astral, de la compañera Gabriela Méndez Guido, y pues su testimonio, su explicación de cómo lograr el viaje astral y cómo resolver problemas que uno pudiera tener por allí. Y tenemos otro texto muy interesante de cómo experimentar psicodélicos en sueños lúcidos, o sea, sin haberlos tomado, tú cómo hacer que tú en un sueño lúcido puedas experimentar eso que ya viviste en la vigilia o que nunca te has atrevido a probar, y cómo sería, ¿no? Entonces es un texto también muy original, muy interesante. Y finalmente llegamos a la parte de espiritualidad con la que cierra este gran libro, con un texto de Oneiros Speculum, también un autor que tiene más de un libro sobre el tema de los sueños, y nos hace aquí una recapitulación histórica de cómo la humanidad ha unido el mundo de los sueños y la espiritualidad. Entonces, pues también tiene reflexiones filosóficas, y es un texto tanto teórico como práctico de qué podemos hacer nosotros para, para enlazar estos dos aspectos que son los sueños y la espiritualidad. Y por último, pues tenemos la autopresentación de la guía onírica, este GPT que programé, como les comenté, con todo lo que yo he aprendido acerca de los sueños y enseño en mis libros y talleres. Y viene aquí un código QR para que tú pues puedas acceder rápidamente a ella y consultarla. Después, pues viene el índice ya de los colaboradores, de todo lo que, pues es una pequeña biografía, tanto de los autores de los textos como de las ilustraciones. Y pues con esto acaba nuestro libro, y me parece que por aquí andaba alguien más que colaboró, eh, pero ya se fue, que era quien nos ayudó justamente a hacer la edición. Entonces, pues con esto yo concluyo la presentación y les cedo la palabra si alguno de los que está aquí presente pues quiere hacer una pregunta, algún comentario, pues puede hacerlo ya sea por el chat o por
pues la viva voz tomando la palabra y encendiendo su cámara. Entonces, pues, ¿quién dice yo? Jeje, yo aquí, Ruth, que Ruth. bueno, que los artes de cada uno me gustó muchísimo y sobre la aplicación esta de inteligencia artificial. Y, ay, mire, no me veo ahora sí. Y a Sael me gustaría que nos compartiera el Instagram para ver su arte. Se ve muy, muy interesante su propuesta gráfica y su estilo. Y me motiva mucho más a seguir explorando esto de la inteligencia artificial porque a veces como que piensan que los diseñadores, bueno, y que nos la fumamos y no hacemos nada, ¿verdad? Pero detrás de todo eso hay mucha conceptualización de los temas y mucha comunicación visual. Y como dice él, Asael, esas son herramientas que nos ayudan a hacer el trabajo más rápido, pero detrás de todo eso está un alma humana. Y muchas gracias por compartir esa experiencia y tus programas de inteligencia artificial, súper, súper, súper chivas. Canva ya está sacando una inteligencia artificial muy interesante que yo estoy explorando y bueno, uso varias inteligencias, pero esas que contaba Asael no las conocía. Entonces ahí para que comparta el Instagram y seguirlo y felicidades a todos por su arte y esa alma tan divina y ya me dio otra vez ganas de volver a agarrar el libro porque sí es bastante material para estudiar en este mundo material. Muchas gracias a todos y me honra muchísimo conocerlos y que compartan sus Instagram para seguirlos también. Y, eh, ¿quién quiere responderle por ahí? Asael, ¿sigues por ahí? Sí, Gracias, aquí Azael. sigo. No, ¿de qué? Ya les compartí el Instagram aquí en el chat. Ok. Yo quiero compartir algo también con respecto a la inteligencia artificial. Creo que sí estamos viviendo como que un momento bien loco de cómo es que podemos interactuar y es como tenemos dos opciones o digamos que expandirnos o limitarnos. No hay de otra. De todos modos, la inteligencia artificial existe. Y algo que yo desde que empezó todo este tema, la participación de la inteligencia en la ilustración y con los artistas, yo lo primero que dije fue ¡ay, por fin una extensión de mí para poder crear lo que se me ocurra! Porque a veces mis capacidades, tanto gráficas y artísticas, y principalmente de tiempos, no me alcanzan para crear todas las imágenes que tengo en mi mente y principalmente en la parte de los sueños, porque creo que aquí no, al principio como que no mencioné algo muy importante que fue la forma en la que yo te conocí, que fue a través de los sueños. Antes de que yo pudiera como que, antes de que yo conociera todo este mundo, yo la única referencia o el único espacio en el que había yo explorado mi parte mágica era los sueños, porque toda mi vida soñé muchísimo y de forma súper nítidas y tenía libretitas llenas de todas las imágenes de todos mis sueños, ¿no? Los que me impactaban. Hacía ilustraciones porque yo despertaba y decía, esto lo tengo que dibujar porque está muy loco. Y en la pandemia fue que de pronto como que otra vez me empezó a llegar como que mucha información. Y me acuerdo que mi mamá, me regaló tu libro, el de los sueños. Yo lo estaba leyendo y en eso, bueno, yo siempre desde muy pequeña he escuchado como una voz, ¿no? O sea, una voz que la puedo diferenciar entre mi voz, ¿no? De mi intuición y mi voz energética interna, pero hay otra voz
que sí noto la diferencia y en la pandemia, de hecho, cuando sucedió la pandemia, cierta parte de mí dijo, por fin llegó el momento. ¿De qué? No, mi mente no entendía, ¿no? Pero dijo, por fin llegó el momento. Entonces, aislada, yo era como de, por fin voy a tener un espacio para escuchar lo que sea que tenga yo que escuchar. Y entonces en ese espacio yo empecé a leer tu libro y de pronto, así súper random, la voz me dijo, contacta a Karina Malpica. Y yo, ok. Y yo no, yo nunca cuestiono a la voz, no digo, bueno, voy a contactarla. Y ese mismo día ya estábamos platicando, ese mismo día ya estaba yo en una junta contigo en donde estábamos creando a ver cómo íbamos a hacer el arte, ¿no? Y creo que fue una puerta muy valiosa para mí, en donde me acuerdo mucho que me dijiste como, ay, entonces tú también eres psiconauta. Yo no tenía idea de a qué te referías, simplemente fue como pues sí, dentro de mi concepto, pues sí, son a través de los sueños, ¿no? Y ya cuando fui indagando, dije, wow, hay un campo mucho más amplio de lo que yo pensaba. Y Mindsurf y todo lo que haces, Cari, neta, nos ayuda mucho a través del fundamento y también de la apertura y del cuestionamiento, no tanto social, siento que es muy seguro surfear con ustedes porque hay un fundamento, hay ciencia detrás de todo y como que se siente una contención muy chida. Y gracias a que, pues de cierta forma estuve haciendo todos los diseños del Círculo de Estudios Psiconáuticos, al menos los primeros, fue que yo dije, no, pues voy a aprovechar y me voy a leer todo. Y eso me dio la seguridad para yo poder explorar, ¿no? E indagar en todos estos, pues, lares y todos estos espacios a través de esos canales que me hacían conocer mi propia conciencia. Entonces, pues bueno, solo quería agregar esta parte muy importante en mi participación. Muchísimas gracias, la verdad que es muy enriquecedor y me da pie pues justo para contar el sueño con el que quiero cerrar, que es el sueño que originó todo este libro. Y en ese sueño estaba yo caminando por la calle y veía una librería y en el escaparate pues yo me asomaba a ver los libros y había uno que decía Karina Malpica, coordinadora. Y yo me desperté y dije, wow, ¿de qué coordinaría yo un libro? Y dije, onírógenos. Y entonces, después de ese sueño, pues justo se me ocurrió lanzar la convocatoria y pues el resultado ya ahora lo pueden tener en sus manos. Si ustedes quieren, tenemos la versión física del libro y ese cuesta 777 pesos. Y con eso apoyan a la Fundación Mindsurf. Y también tenemos la versión en ebook que cuesta 333. Ambos libros pues los pueden conseguir a través de nuestra página web de fundacionmindsurf.org. Por ahí entran a ediciones y están los libros que tenemos. Este es el primero que hacemos físicamente, pero también tenemos por ahí otros que son La princesa del ácido y el de cannabis crudo y salud mental. Y bueno, y salud. Entonces, por ahí apóyennos y estén atentos porque la próxima convocatoria probablemente va a ser este año para el siguiente libro y el tema va precisamente de inteligencia artificial. Porque pues no podemos, como dice Carla, sustraernos ahora en este momento de todo lo que está ocurriendo. Ya, afortunadamente en esta presentación en línea vinieron muchos de los ilustradores y hoy tuvimos la fortuna de poder hablar con ellos. En la presentación en físico fueron más los autores de texto. Entonces me encantó esta para que pudiéramos al mismo tiempo ver sus imágenes y hablar al respecto. Entonces, pues estoy muy agradecida con todos los autores, con quien sea que me haya dado la idea de hacer un libro colectivo y pues también, ¿por qué no decirlo?, conmigo misma, que
pues me di a la tarea de hacer todos los pasos en el plano físico para lograrlo y que esto fuera posible, porque a veces no se agradece uno a uno mismo, ¿no? Nada más le agradece a los demás, pero también hay que autoagradecernos. Y por supuesto a todas las voluntarias que nos ayudaron a hacer todo esto real y que ya conocimos aquí algunas de ellas, porque pues Mindsurf es realmente un colectivo y hoy tuvimos oportunidad de ver por qué y cómo es que eso ha sido así. Y muchísimas gracias a ustedes y a todos los que vayan a ver la grabación. Les mando un abrazo y mucha paz. Muchas gracias, Cari. Te mando un abrazo. Gracias, Cari, Igualmente, gratitud total. Y Gracias a a todos, todos gracias. también. Gracias. gracias, un abrazo de luz a todos.